Anótense, compañeros, entonces. 476 después de Cristo, ojo, después de Cristo, es la caída del Imperio Romano de Occidente. 476 después de Cristo, la caída del Imperio Romano de Occidente. Como habíamos observado entonces, compañeros, justamente la finalización de la Edad Antigua va a ser el año 476 después de Cristo, y es justo el mismo día que comienza la Edad Media. ¿Ya? Fíjense un detallito, dice caída del Imperio Romano de Occidente, por si acaso. Y ahora fíjense lo que está diciendo el año 1453, que dice caída del Imperio Romano de Oriente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí, compañeros? Es el inicio y la finalización en estos 2 años de la Edad Media, pero al margen de eso, es el Imperio Romano de Occidente y es el Imperio Romano de Oriente. Se había dividido el Imperio Romano, como hemos visto hace unos instantes atrás. Ahí está. Listo. Un detallito importante que vamos a ir resaltando acerca de la Edad Media. Los que deseen pueden sacarle una capturita ahí de lo que es la Edad Media, es el sumario que vamos a ir viendo, los antecedentes de lo que es la Edad Media, las características de la Edad Media vamos a ir desarrollando, y 5 aspectos importantes de la Edad Media: la política, la sociedad, la economía, la religión y la cultura. 5 básicos pasos, vamos a decir así, de lo que es la Edad Media. Se va a poder entender muy fácilmente, espero, compañeros, ¿ya? Vamos con el primer punto entonces, antecedentes. Anótense. Antecedentes. En el caso de los antecedentes de la Edad Media, fíjense el nombre que tiene. Ha recibido el nombre de medioevo, época o edad oscura, o también oscurantismo medieval. Con cualquiera de esos 4 denominativos, entonces, puede que esté en el examen, compañeros. No siempre va a decir la edad o la época media, no le van a decir, ¿no? Les van a decir directamente el oscurantismo medieval, quizás, o les van a colocar el medioevo. Y ya saben ustedes que está haciendo referencia a esta época de la Edad Media. Ojo, les vuelvo a repetir lo que les dije al inicio. Hemos dicho que simplemente la Edad Media ha sucedido en Europa. En ninguna parte más del planeta ha sucedido. Entonces vamos a ir viendo qué aspectos importantes tiene. Vamos a analizar primeramente este antecedente, que es la división del Imperio Romano. Como decimos, antecedente significa que está antes de que comience la Edad Media. Todavía no ha comenzado, chicos. Lo que estamos viendo en la división del Imperio Romano es años antes de que inicie la Edad Media. Fíjense el dibujito que están observando, eso es el Imperio Romano, como habíamos dicho. Desde el norte, con los británicos, Britania dice, con los españoles, todo el sector de África, les vuelvo a repetir, y Oriente Medio. En el año, como están viendo ustedes, 395 después de Cristo, se ha dividido el Imperio Romano en 2 etapas, o en este caso en 2 regiones. Siempre les digo a los compañeros, ahí está el año, la fecha específica, 17 de enero, pero lo que más resalta en los textos de historia o en documentales es el año. Si es que han anotado la fecha específica, subrayen el año, 395. El 395 después de Cristo, el emperador había sido Teodosio. Este personaje que están observando ustedes ahí, ese era el emperador del Imperio Romano unificado, el que les mostré hace unos instantes. Este es el personaje que va a dividir el imperio para sus 2 hijos que están observando ustedes. Anótense, el caso del primer hijo, Honorio. A Honorio le había entregado entonces el Imperio Romano de Occidente. Les vuelvo a repetir, el Imperio Romano de Occidente va a ser para Honorio. Y el caso del Imperio Romano de Oriente
pues va a ser para Arcadio, como están viendo ustedes. Listo, de esa manera se ha dividido el imperio, simplemente por herencia, compañeros. Simplemente Teodosio tuvo la gran idea de dividir el imperio para sus dos hijos y se los ha entregado como herencia y para que no haya disputas entre los dos herederos al trono de lo que va a ser los Césares. Listo. En el caso de Honorio, no va a ser el único emperador, tampoco Arcadio. Honorio va a tener 1, 2, 3 distintos tipos de emperadores que van a ir sucediéndolo. Fíjense, 395 dice todavía, hasta el 476. Así quedó el imperio romano de Occidente y de Oriente, fíjense. Todo lo que estamos viendo en color verdecito justamente es el imperio romano de Occidente. Es lo que hoy conocemos como los países de Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Gran Bretaña, es Portugal, es España, Italia, gran parte, todo el país de Italia, lo que son sectores de Bosnia, Suiza, Checoslovaquia o República Checa, parte de lo que es Alemania. Estamos hablando entonces del centro de Europa. Todo lo que estamos viendo es el centro europeo. Y en el color amarillo que están observando al costado, pues está Grecia, está Turquía, está parte de lo que es Egipto, Medio Oriente, donde está Israel, Siria y otros. Entonces, de lo que vamos a hablar, compañeros, es del color verde. Solamente vamos a hablar de el Imperio Romano de Occidente. Entonces, este Imperio Romano de Occidente va a estar vigente hasta el año 476. Anótense por si acaso, caída del Imperio Romano de Occidente, 476. Lo que ya hemos dicho al inicio, lo estamos volviendo a repetir. Los que deseen pueden volverlo a anotar. 476, la caída del Imperio Romano de Occidente. Les vuelvo a repetir, solo lo que está en color verde es lo que nos interesa. El color amarillo, por decir así, toda la región del Imperio Romano de Oriente, no ha habido posibilidad de que el emperador ordene y acepten los demás, sino que ha habido disputas por parte de los generales en algún caso, aceptando que los generales tienen a su servicio centenares de soldados y el emperador pues simplemente es una figura política. Entonces nadie le quiso obedecer, al margen de los generales que han tenido esa disputa y por supuesto la parte política con los senadores. Eso ha originado justamente un quiebre comercial en el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué quiere decir? La crisis económica de la cual les he hablado. Como el imperio estaba en crisis política, se estaban peleando políticamente, pues simplemente han dejado de hacer el comercio internacional entre el Imperio Romano de Occidente con el de Oriente, o con la India, o con la China. Y al final de cuentas, lamentablemente, económicamente va a estar muy mal el Imperio Romano. Y producto de la crisis política y económica, pues la crisis alimentaria. Han dejado de desarrollar las cosechas y ha habido una baja de cosechas por las peleas políticas y económicas que ha habido. Y al final ha estado muy debilitado el Imperio Romano de Occidente. Vamos con la cuarto motivo, el último. Anótense, invasión de los pueblos bárbaros, así se les llamaba. Invasión de los extranjeros, estamos diciendo. Invasión de los pueblos bárbaros. Invasión. Alguna de estas culturas que han invadido al Imperio Romano de Occidente va a ser, por ejemplo, los germanos. Los germanos. Entre paréntesis pueden colocar ustedes los alemanes. Fíjense, es una cultura muy, muy interesante. Los alemanes, siempre les digo, productores de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ellos son parte de lo que va a ser el inicio de ambas guerras mundiales. Los alemanes habían invadido al Imperio Romano de Occidente. 2, los lituanos. Los lituanos. Y finalmente los eslavos. Eslavos. No van a anotar esclavos por si acaso, ¿no? No estamos hablando de esclavitud, sino los eslavos, es un pueblo.
Ahí está, son esas dos culturas, interesantemente lo escuché en una prédica. Estas dos culturas, por ejemplo, son parte de lo que hoy conocemos como Rusia. Entonces, fíjense, es una cultura interesante también que había vencido al Imperio Romano de Occidente. Los rusos y los alemanes, si quieren ustedes, pero en orígenes recién. Listo. De esa manera cae el Imperio Romano de Occidente. Ahora sí, compañeros, vamos a un segundo antecedente. En este antecedente estamos observando las etapas de la Edad Media. Hay algunos historiadores que dicen que incluso tiene 3 etapas, pero vamos a mantener este detallito por un punto específico. Ya anótense, la alta y la baja Edad Media. Tiene 2 etapas la Edad Media, les vuelvo a repetir, la alta Edad Media, que viene del 476 que ya hemos mencionado, y termina esta primera etapa en el siglo XI. Siglo XI. Estamos hablando de muchos siglos entonces, desde el 400, 500, 600, 700, 1000, 2079, o sea, en siglos, mejor dicho, muchos siglos. 476 para adelante. La Baja Edad Media tiene que ver con el siglo XI. El mismo siglo XI va a ser inicio y finalización de una etapa a la otra de la Edad Media. Siglo XI hasta el año 1453, justamente el año que ya también hemos observado, es la finalización de la Edad Media. El siglo XI es un siglo importante en el cual va a haber nuevos cambios, una nueva postura de lo que va a ser la Edad Media. Nuevos conocimientos y otros, ¿ya? Vamos a ir detallando más adelante. Ahora sí, anótense, antes de pasar a esto, anótense como un subtítulo, características de la Edad Media. Características de la Edad Media. Y el primer aspecto de la Edad Media hemos mencionado, justamente la política. La política, primer punto. Dentro de lo que es la política estamos viendo la administración, es decir, el gobierno de Europa. Ojo, les vuelvo a repetir, ese sector en color verde que hemos mencionado, en realidad ya no existe el Imperio Romano de Occidente. Es una Europa completamente desarticulada, tiene resabios del imperio, pero no tiene exactamente ningún tipo de administración. Los dos primeritos vamos a anotarnos, solamente los dos primeritos, no es necesario todo, solamente los dos primeros. ¿Quiénes habían tenido el poder en Europa a partir del año 476? El emperador. Entonces no estamos hablando del mismo Imperio Romano, es un nuevo emperador, compañeros. Ojo, les vuelvo a repetir, ya no existe el Imperio Romano de Occidente. El emperador del cual les estoy hablando es uno que se ha desarrollado a partir de la unión de reinos francos en Francia y ha aglutinado muchos reinos, como lo que están viendo ustedes a continuación. Se llama el Imperio Carolingio. Sáquenle una captura, no vamos a meternos en detalles exactamente, pero ahí les voy contando un poquito a modo de narración qué es lo que es el Imperio Carolingio. Fíjense, el imperio como tal se divide en 2 etapas, la dinastía merovingia y la dinastía carolingia propiamente. En el caso de Clodoveo, fíjense, Clodoveo es el personaje que va a unir a los reinos francos. ¿Qué es lo que dice ahí? Unifica a los reinos francos y él va a ser el nuevo rey de todas esas pequeñas poblaciones. Una vez que es rey, tendría que haber entregado a su sucesor, a uno de sus hijos, el poder. Pero lamentablemente entre sus 4 hijos, Clodoveo va a tener una disputa. Él fallece y lamentablemente ninguno obtiene el reinado. Estos hijos van a tener a su vez sus sucesores
sus herederos, que tampoco van a tener el reino. Eso quiere decir que estos sucesores están en pugnas por el reino, como están viendo ustedes ahí, luchas por el reino, dice. Y mientras se están peleando entre ellos, van a contratar a un personaje llamado Carlos Martel. Carlos Martel va a trabajar como primer ministro, quiere decir que existe un rey verdadero, pero él solamente es administrador, nada más. Carlos Martel posteriormente fallece y ese mismo trabajo que él ha tenido se lo va a entregar a su hijo. Su hijo se llama Pipino el Breve. Este personaje va a tener relaciones diplomáticas con el Papa, es decir, con la Iglesia Católica, y en el año 751, como están viendo, interesantemente este personaje va a poder tener el reino franco. Él no es sucesor de Clodoveo, ojo, él simplemente estaba trabajando de ministro o de primer ministro, pero como ha estado mucho tiempo su familia, pues el Papa le dio la posibilidad de ser nuevo rey. Por eso hay un quiebre, como están viendo. A partir de Pipino el Breve ingresa lo que es la dinastía carolingia. La dinastía carolingia, el personaje principal después de Pipino el Breve va a ser Carlos. En la historia es conocido como Carlomagno o Carlos el Grande. Él lo que va a hacer es ampliar el reino franco, es decir, de lo que hoy conocemos como Francia, va a ir ampliándolo hasta la parte norte, lo que es Alemania, lo que es Noruega, lo que va a ser Italia, lo que va a ser parte incluso quizás de España. Todo ese sector va a ir tomando. Y con él justamente el Papa, que era amigo de Pipino el Breve, que era su papá, pues directamente lo va a entronar como emperador el año 800. Una vez que sucede esto, fallece Carlomagno posteriormente y el poder lo va a pasar a su hijo, que es Ludovico Pío. Luis el Piadoso se llama este personaje. Ludovico Pío. Fallece este personaje e interesantemente los 4 sucesores, los 4 hijos de Ludovico Pío hacen lo mismo que en el caso de Clodoveo. Se pelean entre ellos por el imperio. De los 4 fallece uno y de los 3 simplemente van a firmar un tratado de paz que se llama el Tratado de Verdún. El año 843 entonces, con el Tratado de Verdún termina lo que va a ser el Imperio Carolingio. ¿Por qué? Cada uno de los hijos se va a dividir una parte de lo que hoy conocemos como Francia, lo que es Alemania y lo que es Italia. Y así el imperio como tal desaparece en cada una de esas regiones. Ahí está, compañeros. Entonces, la política europea está desarrollada por un nuevo personaje que va a ser un emperador, el imperio carolingio como tal. Listo, ahí vamos a terminar el día de hoy, compañeros. El día de mañana vamos a volvernos a reencontrar para ir viendo la Edad Media, terminando el tema. Bueno, compañeros, bendiciones, hasta mañana.